Hola a todos, bienvenidos a nuestros amigos de América a un nuevo podcast de Webcom en estudio. Le doy la bienvenida a Nico Solop, CTO de Webcom. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Die? Muy contento de estar por acá. Estoy emocionado porque hoy tenemos un capítulo especial dedicado a inteligencia artificial. Si estás evaluando poner inteligencia artificial en tu organización, en la nube, en tu data center privado, seguramente te están quemando la cabeza proveedores, partners, colegas sobre el tema. Bueno, hoy nos enfocamos directamente en inteligencia artificial. Si querés saber más, no te podés perder este podcast. Y para eso, le doy la bienvenida a Mariano Stockel. Bienvenido, Mariano. Gracias. ¿Cómo estás, Mariano? Bien. Mariano, para contarles un poco a ustedes, él es account manager o, digamos, especialista, si querés, en ventas para AWS, o sea, Amazon Web Services, para, si querés, la región. Sí, estoy enfocado en Argentina, Bien. pero soy parte de la región de sur de Latinoamérica. Bien, le pedimos a Mariano que nos acompañe hoy porque tenemos mucho que hablar de inteligencia artificial. Y nada más ni nada menos que AWS. Siempre hablamos con Nico que uno de los referentes en nube pública, sin lugar a dudas, es AWS y no nos parecía menos que esté en esta mesa debatiendo con nosotros. Totalmente, además vienen trabajando AWS hace muchísimos años con soluciones y servicios, ¿sí? Como les gusta llamarlos, con servicios relacionados a inteligencia artificial y machine learning, así que está buenísimo que Mariano nos acompañe el día de hoy. Bien, tipos de inteligencia artificial hay muchas. En este caso hoy vamos a hablar de la que es llamada generativa, IA generativa. Y para arrancar me tomé el trabajo, y tengo que agradecer al equipo de marketing que también ha hecho su parte, de preguntarle a una inteligencia artificial qué es la inteligencia artificial generativa. Y se los voy a leer muy rápido. La inteligencia IA generativa es un tipo de inteligencia artificial que se puede crear, que permite crear nuevos contenidos e ideas como conversaciones, historia, imágenes, videos y música. Como cualquier tipo de inteligencia artificial generativa, esta se basa en modelos de machine learning. Esto es lo que ella me dijo. Modelos muy grandes que se entrenan previamente con grandes cantidades de datos. Ojo, porque necesitas datos. Y que por lo general se denominan, y acá me vas a ayudar vos más adelante, modelos fundacionales. Bien, no voy a agregar mucho más. Mariano, nos vas a ayudar un poco. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa para AWS? Bueno, esa definición que diste es un poco la definición del libro, pero a ver, hagamos un poco de historia. Dale. La inteligencia artificial tiene muchísimos años, es más, el otro día en una charla interna, uno de nuestros científicos nos contaba que el primer modelo de inteligencia, modelo matemático de inteligencia artificial o de machine learning, fue creado en realidad en el año 1750. Hermoso. El problema es que no había capacidad de cómputo más que la que tenemos acá arriba de la cabeza, ¿no? Entonces lo tenías que calcular manualmente con lápiz y papel, a la vieja usanza. Pero hace más de 20, 30 años que las empresas, las organizaciones están no solamente investigando, sino aplicando inteligencia artificial en los procesos de negocio. En Amazon mismo tiene mucha historia, es parte del ADN, decimos nosotros. Piensen en los modelos de personalización, recomendaciones del sitio de comercio electrónico o toda la inteligencia artificial que se aplica en toda la logística de las paqueterías, inclusive los robots que hay dentro de los centros de procesamiento. Pero también, no sé, un servicio como Alexa, que usa cientos de modelos de inteligencia artificial y que uno es tan natural que no se está dando cuenta de que en realidad está interactuando con esos modelos. Y así había una estadística de hace un par de años que creo que ya quedó un poquito vieja, que decía que para el 2024 más o menos el 75% de las aplicaciones iban a usar algún tipo de algoritmo de inteligencia artificial o machine learning integrado. ¿Okay? Que de vuelta, en la vida diaria nosotros cuando usamos nuestros teléfonos inteligentes para desbloquear el teléfono estamos usando un modelo de machine learning por detrás o en alguna recomendación que una aplicación nos da, está usando ese machine learning. Está tan integrado dentro de la aplicación que no nos damos cuenta. Pero bueno, ¿qué cambió en los últimos meses, digamos, con todo este auge de la inteligencia artificial generativa? Tiene que ver con unos modelos que, como bien vos decías, crean contenido. La inteligencia artificial y machine learning que estábamos acostumbrados a usar, básicamente la usamos para predecir un valor o un patrón que quizás no estaba a la vista o no estaba simple, digamos, no lo veíamos tan
o estaba oculto entre los millones de datos que teníamos que procesar. Lo primero que se me viene a la cabeza es un juego, ¿no? Donde vos jugabas y decías, no, ponele a los bots que tienen su inteligencia artificial y te desafían según un nivel que vos le pongas. Pero esto es distinto. Es distinto porque, por un lado, nosotros hablamos que hay un punto de inflexión. Y ese punto de inflexión hay como 3 grandes impulsores o digamos, claves. Uno, hay 2 que son claros y que ya venimos hablando hace varios años. Uno es la capacidad de cómputo sin precedentes, y la nube ahí ayuda mucho porque democratiza el acceso a ese cómputo que de repente necesitas para correr estos modelos. Necesitas potencia bruta. Mucho GPU, claro. Mucho, digamos, cómputo que si lo tuvieras que comprar quizás no está tan al alcance de la mano. O incluso no te llega. O no te llega. O sea, por que tenés el dinero, no te llega. Hablemos de Argentina, peor, a veces hasta te llega y quizás está obsoleto, ¿no? También había pasado ahí, digamos, coyunturalmente en los últimos años, había pasado que las mineras de criptomonedas habían acaparado mucho de la producción. Claro. Pero entonces, digamos, ese acceso a esa capacidad de cómputo ahora está disponible al alcance de presupuestos no solamente de las grandes multinacionales, sino también de empresas pequeñas y medianas o inclusive instituciones de sector público que pueden acceder a ese cómputo por un valor marginal, si querés. El segundo factor, lo hablaban ustedes, son los datos. Para entrenar estos modelos necesitas grandes cantidades de datos y como nunca antes acumulamos y procesamos grandes volúmenes de datos. Enorme. Y muchas veces no sabemos por qué, pero los tenemos que almacenar. Muchas veces hasta por temas legales, las empresas y las instituciones almacenan esos datos y tienen que hacer algo con ellos. La única manera de sacarle valor a esos grandes volúmenes de datos es a través del Machine Learning. ¿Por qué? Porque muchas veces el valor de esos datos no está tan a la vista, está escondido, digamos. Sí. Esos patrones no emergen hasta que lo aplicas a algún tipo de algoritmo. Pero lo que sí cambió en los últimos meses es la sofisticación de estos modelos. Hace ya muchos años existen los modelos de Deep Learning, modelos de redes neuronales, que un poco emulan o quieren emular de una manera mucho más simplificada lo que es el cerebro biológico, digamos, sí, que son las redes neuronales y que emulan un poco la manera que tenemos de aprender, ¿no? Pero ya se vienen usando en casos de uso como, no sé, Computer Vision, donde tenemos que detectar un objeto, una patente, no sé, casos típicos que vemos todos los días. En otro podcast hablábamos de eso, que es un caso súper común hoy, que los patrulleros tengan cámaras y vayan capturando las imágenes de las chapas patentes de los autos. El anillo digital que vemos Exacto. acá mismo en Buenos Aires. Hace poco la Ciudad de Buenos Aires anunció un caso donde nosotros participamos, que fue la detección del cinturón de seguridad. Con inteligencia artificial. Con inteligencia artificial, donde ahí tuvimos que entrenar un modelo porque no existía ese caso de uso, claro, en otras ciudades. Porque no es tan fácil, requiere que las cámaras estén en cierta posición. Normalmente el cinto es negro y casi todos usamos ropa negra. Sí, tenés reflejos que pegan y no te dejan ver. Entonces, no era un caso que estaba... Hay mumuchos casos de uso, no sé, el de las patentes ya lo podés resolver en la misma cámara, porque es un modelo muy simple y muy, muy liviano. Lo puedes correr en el Edge, digamos, ¿no? Sí, sí. Esto era un modelo un poco más sofisticado. Pero, digamos, eso tienen ya bastantes años y hay bastante investigación y hay mucho trabajado en eso. ¿Qué pasó? Es que se empezaron a combinar todo ese trabajo que se venía haciendo de redes neuronales con algunos métodos y tecnologías y ciencia, básicamente, que, para poner un nombre, lo van a ver escrito por ahí un montón de veces asociado a IA generativa, que es Transformers, que es un modelo de redes neuronales que lo que hace es poner la atención sobre los tokens. Los tokens son básicamente los parámetros del modelo, ¿ok? Y esto impactó mucho en lo que es básicamente un tipo de inteligencia artificial, que es la de procesamiento de texto, el procesamiento del lenguaje natural, ¿ok? Según Yuval Harari, lo que hicimos con Transformer fue hackear el sistema operativo humano, que es el lenguaje. Mirá.
estos modelos básicamente entienden de alguna manera, que todavía no entendemos bien por qué, pero tiene que ver con esta tecnología de Transformers, lo que logra es captar el conocimiento de la semántica del lenguaje, que va más allá de un idioma en particular. Es más, hay algunos científicos que han trabajado en algunos de estos modelos que dicen, bueno, aprendió tal idioma y no sabemos por qué. Claro, porque no le dimos tantos ejemplos de ese idioma, no tuvo acceso a tantos ejemplos. Pero lo que se ve es que claramente hay un patrón, y esto los lingüistas lo vienen estudiando hace mucho tiempo, hay un patrón en los lenguajes humanos que hace que, todos sean más o menos parecidos, usen estructuras similares. Claro. Y estos modelos que están entrenados con, le llamamos datos a escala de Internet, ¿no? Sí, billones de parámetros de entrada, lo que han hecho es entender la semántica de los lenguajes. Y por lo tanto, no solamente pueden entender lo que le preguntamos, semánticamente, digo, no es que haya no estoy hablando de conciencia ni de una inteligencia así general, que es lo que se llama, que es lo que se buscan, como meta de la inteligencia artificial, pero sí, hay un entendimiento semántico de lo que le preguntamos y hay una generación a partir de ese mismo entendimiento que nos permite, de una manera probabilística, y ahora si quieren hablamos de eso, sí, de generar contenido nuevo. Principalmente texto. De crear el contenido. De crear contenido. Pero es probabilístico. ¿Qué quiere decir? Es la probabilidad de una próxima palabra en base al contexto anterior. La próxima palabra, si yo digo me estoy yendo a, vos podés pensar me estoy yendo a casa, me estoy yendo a la oficina, me estoy yendo al club, me estoy yendo... Ahora si yo te digo, mirá, me llamó mi señora que se rompió el caño de agua, me estoy yendo a, y vos decís casa. Porque la probabilidad, digamos, dentro de tu cabeza... del contexto, eso es lo que estos modelos hacen. En base a un contexto, poder predecir cuál es un texto y que además es semánticamente, ¿cómo le llamaríamos? Correcto. Correcto. ¿Okay? Se me viene a la cabeza el predictivo, ¿viste? Del teclado, cuando vos querés escribir y vas hablando, pero cuando mirás no siempre te tira la posta. Tiene que ver más con el carácter. Con lo que estás acostumbrado a escribir. Aprieto C y te puede tirar casa, cuartel, cualquier cosa. No tiene que ver tanto quizás con lo que hablas. Ya vuelvo con vos, Mariano. Te pregunto, Nico, que vos manejás mucho talento técnico dentro de Welcome, tenés muchos especialistas, y no puedo dejar de unir lo que me está diciendo Mariano con el interés y la complejidad de acceso a la tecnología, si querés, más vieja de inteligencia artificial, del talento técnico. Da la sensación que un actor principal en este juego tiene que ver con AWS, porque es como que simplificaría un poco esta cuestión que parece tan técnica, ¿no? El acceso a esa información, el acceso a este tipo de parametrización de información. Sí, lo estamos viendo en todos los clientes nosotros, que de alguna forma u otra quieren atacar o abordar algún caso de negocio en particular que necesitan resolver por medio de inteligencia artificial. En muchos casos, lo veníamos hablando justo con Diego en otro podcast, el sacar los datos del centro de cómputos le genera un poco de temor, ¿sí? Pero son los casos puntuales donde manejan información sensible del negocio, ¿no? Pero sí estamos viendo que hay una demanda constante de generación de contenido y de producción de ideas para hacer tal o cual cosa en tal o cual contexto. Eso es y tengo un ejemplo personal, ¿sí? Que puedo dar, tal vez no relacionado a Webcom, pero le pedí que me escribiera un programa de Arduino a uno de estos sistemas de inteligencia. No solamente me lo escribe, y me lo escribe perfecto, sino que además cuando le digo, ¿y cómo tengo que conectar el Arduino? Me dibuja en ASCII el circuito que yo tengo que conectarle. O sea que las fronteras están muy borrosas entre lo que realmente uno puede llegar a hacer. Para mí las oportunidades son infinitas. Lo que hay que enfocarse es entender de dónde se le puede sacar el jugo al negocio. Seguro, seguro. Mariano, ayúdame a entender un poco de lo que decía Nico. ¿Qué hizo AWS para acercar este tipo de tecnología al usuario, ¿no? No solo al más técnico, sino también al intermedio. ¿Qué es lo que hicieron como organización para que esto sea más visible, si querés, y accesible? Como todos nosotros trabajamos en... Nico mencionaba el tema de los servicios, ¿no? Lo que nosotros hablamos siempre son de servicios de nube. No tecnología de nube, porque
finalmente lo tenés que poner en un formato de servicio para que sea fácil de consumir. Nosotros hablamos mucho de la democratización del acceso a esa tecnología. Bien porque podés acceder, porque es costo efectiva y porque es fácil de acceder. Pero también hay distintos niveles. En inteligencia artificial generativa lo que nosotros vemos que hay como 3 tipos de clientes, si querés. Uno que es el, si querés, más alejado de nuestras realidades, que tiene que ver con, pero que posiblemente haya ya startups y organizaciones que estén pensando en algún tipo de desarrollo de ese tipo, es aquel que quiere decir, ¿sabes qué? Quiero entrenar mi propio modelo fundacional. No quiero depender de un tercero. Quiero hacerlo yo porque tengo ciertos datos que tienen determinada propiedad. Le enseño desde cero. Determinada propiedad intelectual. Bien. ¿Okay? Hay casos ya digamos, más allá de las startups que se dedican a crear estos modelos y que son modelos generales, que se performan bien en una serie de tareas, no sé, startups como Anthropic, por ejemplo, sí. que trabaja con AWS, que tiene un modelo llamado Claude, que es un modelo generativo, digamos, que funciona bien para resúmenes, para chats, para generar contenido nuevo, para conversaciones. O sea, funciona bien para una cantidad de tareas claro. de texto. Bien. Después tenés Stable Diffusion, que se dedica a imágenes y a videos, ¿ok? Y después tenés así startups que se dedican a música y así van a... hay un digamos, un ecosistema muy burbujeante de startups. Pero crear estos modelos fundacionales no es fácil. Por eso tenés que entrenar con muchos datos. Estamos hablando de billones de parámetros. Con una gran capacidad de cómputo y tenés que tener gente que sepa exactamente cómo entrenar estos modelos, en base a qué arquitecturas, digamos, y que logren, digamos, un resultado concreto, ¿no? Entonces, pero yo creo que en Latinoamérica van a empezar a aparecer por cuestiones de lenguaje, cuestiones de casos de uso específicos. Sí, del mismo ciclo de adopción de la tecnología que va generando nuevos talentos que la conocen. O por temas estratégicos. Es decir, ¿sabes qué? Yo como país quisiera mi modelo. Esto. ¿Ok? Para determinado, no sé, qué sé yo, se me ocurre, Argentina podría decir un modelo para el campo, no sé. Claro. Porque tengo un valor estratégico ahí. Pero bueno, eso es lo más alejado en términos porque tiene una barrera de entrada muy alta. Vos necesitas el recurso humano, necesitas el recurso económico y necesitas el tiempo para entrenar estos modelos. Pero hay 2 formas de acceder a esta tecnología mucho más fácil. Una la vemos todos los días. O sea, cualquier consumidor, un chico de la escuela primaria, puede acceder a esta tecnología para preguntarle cosas, para que le haga la tarea, para jugar, para lo que sea, que son las aplicaciones. ¿Okay? Y ahí, por ejemplo, tenemos un ejemplo nosotros, que es Amazon Code Whisperer, que es un modelo entrenado en código para que los desarrolladores puedan utilizarlo para generar código repetitivo, código donde el desarrollador no agrega valor, donde además hace determinados chequeos de seguridad. Chequea, por ejemplo, que el código que te está generando automáticamente no sea muy parecido a algún código open source que después puedas tener un problema de licencia. Entonces, esta herramienta, que es una herramienta de productividad, que está lista para usar porque la conectás a tu interfaz, a tu ambiente de desarrollo, a tu IDE, a Visual Studio o a la que vos utilices normalmente, y te permite como desarrollador automáticamente generar ese código. Y nosotros con algunos clientes hemos hecho pruebas donde se logran 57% de mejoras de productividad. Una locura. Entonces ahí tenés algo listo para consumir y para un caso de uso muy específico. Claro. ¿Okay? Pero después tenés empresas que te dicen, como decías vos, Nico, yo lo quiero integrar en mi proceso productivo. Quiero, no sé, hablamos con bancos que dicen, bueno, quiero usar esto, por ejemplo, para ayudar en mi workflow de análisis de riesgo, porque tengo documentos que hoy lo lee una persona y esa persona lo que hace es un resumen o hace una valoración en base a ciertos datos que están dentro de su documento, pero como esos documentos son altamente no estructurados,
no es que hay una tabla que yo lleno. Hay que buscarlo, ¿no? Exacto. Entonces hoy, ¿qué tenés? A alguien mirando un documento quizás de 100 páginas para buscar 4 datos que después van a una aplicación que hace el análisis de riesgo. Y ese proceso que hoy es manual se puede automatizar con IA generativa. Claro. Eso está buenísimo porque incluso dentro de cada organización hay como suborganizaciones o subunidades de negocio que van a necesitar empezar a consumir este tipo de servicios. Y no es que hay una persona sola que se le ocurre, no, mirá, el caso de negocio a resolver es este. No, cada uno debe tener sus propios casos de negocio a los cuales abordar, a los cuales atacar, a los cuales enfocarse para empezar a resolverlo. Lo que decía Marian, la economía de escala que tiene un proveedor de nube, donde el servicio está puesto, está instalado, la velocidad que te da. Sí, accesible. Claro, sí, los servicios. Es algo que no... Es muy difícil competir, es una pérdida de tiempo, también en muchos casos hacer la inversión de querer hacerlo todo uno solo y empezar a entrenarlo, sobre todo cuando ya tenés modelos que ya están llenos de información que te permiten obtener resultados mucho más rápidos. Claro. Entonces eso es una aplicación. Sí, y yo quisiera agregar algo ahí que es nuestra estrategia con respecto a eso. Dale. Nosotros no creemos en una estrategia de, parafraseando al Señor de los Anillos, un modelo para dominarlos a todos. Sí. ¿Okay? No creemos que vaya a haber ni en el corto ni en el largo plazo un modelo que solucione todos los casos de uso, todos los requerimientos, todas las necesidades, porque inclusive vas a necesitar modelos que corran en dispositivos más livianos, en el borde, claro, o sea, en el teléfono celular, en la computadora o en el navegador, hasta modelos que puedan solamente por un tema de economía correr en la nube. Y en el medio un montón de variantes. Pero no solamente eso, sino que te vas a tener modelos mucho más especializados en determinados segmentos, no sé, en medicina, en legales, en economía, modelos para imágenes, música, hablamos de eso también. Con lo cual nosotros lo que pensamos fue, bueno, ¿cómo hacemos un servicio que le permita a una empresa que quiere integrar este tipo de inteligencia artificial en su aplicación para que sea consumida como una API? ¿Ok? Entonces, lo que lanzamos fue Bedrock. ¿Bedrock qué es? Bedrock es un servicio gestionado donde vos no tenés que gestionar infraestructura, no te preocupas por eso. Es serverless, digamos. Es serverless. Es una API donde vos llamás y obtenés un resultado y se te cobra de esa manera, o sea, por transacción. Por transacción. Y no solamente eso, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ponemos nuestros modelos, porque Amazon tiene sus modelos, venimos trabajando hace muchos años. Pero no dijimos, no, porque nuestros modelos no van a resolver todos los requerimientos de todos nuestros clientes. Tenemos millones de clientes, tenemos cientos de miles de clientes, ya venían usando Machine Learning en AWS. Dijimos, Bedrock debería ser una puerta para que el usuario pueda elegir sus modelos. E inclusive en una misma aplicación quizás estás usando modelos para cosas diferentes. Entonces, detrás de Bedrock vos podés usar modelos de Amazon, pero podés usar modelos de terceros. Mira. De Anthropic, de Cohere, de AI21 Labs, de Stable Diffusion y más que van a venir seguramente en los próximos meses. Pero la idea es esa, yo no tengo que ser el gurú de inteligencia artificial generativa, sino que puedo integrar mi workflow de aplicaciones. Ahí está, eso quería ir. Para que una API me devuelva la respuesta. ¿Ok? Y yo pueda utilizar las herramientas digamos, de desarrollo tradicional sin tener que ser un experto en la IA generativa. ¿Okay? Bien. Nico, y acá me vas a ayudar mucho después vos, Mariano. Claro, está el debate, recién lo decía él, del tema de la seguridad de los datos. Porque me imagino que al tenerlo on-prem, una empresa dentro de todo se siente tranquila porque... Más o menos hoy por hoy. No, porque, vamos a decirlo de alguna manera, es responsable sobre lo que le suceda. Tiene más gobierno de lo que pasa. Sobre todo con la cantidad de ataques de ransomware que hay hoy. Por eso te digo. Entonces, digo, hubo anuncios de otras marcas diciendo, bueno, yo voy a soportar mejores características para inteligencia artificial y demás. ¿Qué experiencia estás viendo desde el punto de vista de la confianza que hay sobre las herramientas on-prem? ¿Ves que están adoptándolas? ¿Cómo los notas? Nosotros lo que estamos viendo es que hay una necesidad enorme por las tecnologías estas y en el on-prem, porque hay mucha gente que no quiere subir los datos. Hablamos con clientes todas las semanas y en muchos te dicen, yo no quiero mover los datos de mi centro de cómputos. Información sensible, información de entidades financieras, bancarias y demás, y tienen ese temor. Después nos ayudarás a entender cómo mejor se
se mueve en esa dirección, ¿no? Pero sí definitivamente hay una necesidad por esas tecnologías, hay una demanda de esas tecnologías y creo que hoy lo que estamos encontrando es que hay como un hueco, ¿sí? Que no está llenando nadie. De hecho, VMware hizo un anuncio hace un par de semanas atrás sobre poder correr modelos de inteligencia artificial en el on-prem y no paramos de recibir consultas. Seguro. Ahí te traigo, Mariano. No puedo dejar de pensar en inteligencia artificial híbrida, desde el punto de vista de que hay algunos datos que no los quiero en la nube, por una cuestión hasta de norma o regulación, y hay otros que sí, y puede ser muy eficiente. ¿De qué manera podría la nube artificial privada hablar con la nube artificial o la inteligencia artificial pública? Contanos como AWS, ¿por qué deberían confiar en esta nube? ¿Cómo hacen para garantizar la confidencialidad, la privacidad de esos datos, ¿no? Primero, aprovechemos para desmistificar. Dale. Casi no hay hoy, por lo menos en Argentina, ninguna regulación que prohíba poner los datos en la nube. Ok. Lo que hay es una responsabilidad de las entidades, depende del segmento, en el segmento financiero, claro. El Banco Central dicta ciertas normas, que son las mismas normas que vos tenés que cumplir, estés on-prem, o estés en la nube, o estés en modo híbrido. Es decir, la entidad es responsable, en ese caso la entidad financiera es responsable por salvaguardar la seguridad de sus datos. Más procesos que tecnológicos, algo más proceso que de tecnología. Algunas recomendaciones tecnológicas, pero que si las ves son más vale que más vale y hasta obvias, ¿no? Hasta obvias, sí, exactamente. Hasta son obvias. Exactamente. Sí. Lo mismo en tema de ley de datos personales, lo mismo, no hay una provisión de la transferencia internacional, lo que hay es un requerimiento de, digamos, que haya un contrato entre el procesador y el dueño de los datos para asegurarse que esos datos van a cumplir con lo que pide la ley de datos personales, que básicamente es la posibilidad de tener acceso a esos datos en el momento que sea necesario por el dueño de los datos, que es el usuario, el dueño final, ¿no? Con lo cual, desde ese punto de vista, puede haber preferencias, ¿ok? Y en eso no hay, digamos, finalmente son preferencias. Claro. Más allá de eso, lo que sí, digamos, cuando uno está trabajando en la nube, lo que hay es un esquema de responsabilidad compartida. Sí. Cuando uno está en el on-prem, es responsable del 100% de la seguridad de esos datos. Cuando está en la nube, es responsable de parte de las buenas prácticas que vos tenés que tener para resguardar esos datos y de la aplicación de esas buenas prácticas. ¿Qué te da la nube? Por un lado, te deslinda de ciertas responsabilidades, la seguridad física, todo lo que es la seguridad del hardware, de la capa de virtualización. Dependiendo del tipo de servicio, hay servicios más gestionados que otros. Entonces hay servicios donde finalmente el usuario es responsable solamente de los datos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque de ahí para abajo el proveedor de nube, en este caso AWS, es responsable... Sí, que esté prendido o apagado el servidor, por ejemplo. Exactamente. Pero, por ejemplo, lo otro que te da la nube es la posibilidad de aplicar esas buenas prácticas de manera mucho más sencilla y económica. Porque encriptar los datos es simplemente una decisión. Es un botón de decir, che, encripto. Entonces, ¿por qué no viene encriptado por default? Bueno, primero, en los 113 servicios que almacenan datos en AWS, de los 200 y pico, 113, almacenan datos de usuarios. En esos 113, la opción de encripción está habilitada. ¿Okay? En algunos por default, en otros es responsabilidad del cliente habilitarlo. Claro, preferirlo. No hay penalidad de performance, no hay que avisarle a AWS que necesito encriptar los datos, es una cuestión de que el usuario decida eso. Con lo cual, en esa responsabilidad compartida te deslindas de ciertas responsabilidades, pero también es más fácil aplicar esas otras prácticas. Volviendo a la IA generativa y al Machine Learning en general, una cosa que nosotros hemos puesto mucho énfasis en Bedrock particularmente es la posibilidad de que vos puedas hacer lo que llaman el fine-tuning de estos modelos, pero que tus datos siempre permanezcan en tu cuenta privada. ¿Okay? En algunos otros servicios de inteligencia artificial, vos cuando provees esos datos para hacer fine-tuning, se lo estás dando a ese proveedor y ese proveedor no te dice qué hace con esos datos. Claro. Lo puede usar para mejorar su modelo. Entonces, es un riesgo
sobre todo si esos datos, por un lado, vos sos responsable de la privacidad de esos datos, o por otro lado, tenés algún tipo de propiedad intelectual o de valor económico financiero que te dan esos datos. Entonces, en Bedrock, ¿qué hicimos? En Bedrock nosotros nos aseguramos de que vos podés usar los modelos tal cual vienen. Fueron entrenados con billones de datos en Internet y los podés usar con tus datos. En el prompting. Vos le das el contexto, le decís, che, contestame, te doy este contexto, tengo esto, o mira, tengo este texto, decime de este texto, no sé. Haceme un resumen. Haceme un resumen, o extráeme la entidad, no sé, decime el número de documento de la persona que aparece en esta factura o en este formulario, ¿ok? Y te lo va a dar, y ahí, digamos, hay una transferencia de información y una devolución, pero lo que nosotros nos aseguramos es que esa información no sea utilizada para, digamos, alimentar el modelo más grande, digamos. Sino que ese modelo ya está preentrenado con millones de datos y va a usar ese entrenamiento y el dato que le estoy dando para responderme. Pero eso no es suficiente. Claro, te iba a preguntar, ¿y el delta de lo que aprendió de mí, me lo puedo guardar para mí y seguir aprendiendo o no? En ese caso no va a aprender. Okay, los modelos, pensélos, fueron entrenados y tienen un entrenamiento estático. Claro, hasta acá aprendí. Hasta acá aprendí y va a usar eso para, digamos, de vuelta a lo que hablamos antes del entendimiento semántico. Bien, ¿okay? Perfecto. Yo le doy un contexto y en base a ese contexto, en base al entendimiento semántico que vos tenés, dame una respuesta en base a la información que te estoy dando. Es, decime este programa de Arduino, te lo generó en base al contexto que vos le diste, en base a lo que aprendió antes. ¿Ok? Pero vos no le diste información nueva. No, yo no le nutrí ningún tipo de información. Yo le pregunté y me respondió con la información que tenía en ese momento. Claro. En otros casos, hay otros casos de uso donde yo necesito, se me ocurren 2 casos de uso donde hay que tener especial, digamos, cuidado con el tema de privacidad de datos y seguridad de datos. Uno es, yo tengo un corpus de documentos, ¿ok? Que son, no sé, documentos de mis clientes, estados financieros de mis clientes. Sí, sí. Sí, resultados de estudios de médicos. Médicos, ¿ok? Son datos que yo tengo, que yo puedo usar para, por ejemplo, preguntarle a un modelo con respecto a que use esos datos como un corpus de documentos para que extraiga de esos documentos algún tipo de información. ¿Ok? Decime qué tratamiento normalmente se le da a una persona que tenga estos parámetros. ¿Ok? Va a buscar en esos documentos, no sé, historias clínicas, y se va a fijar. ¿Y por qué no quiero que me responda con lo que aprendió de Internet? Porque no sé si eso que aprendió de Internet es válido. Yo quiero que me responda con las historias clínicas y con los tratamientos que ya les di. Y que funcionaron. Exacto. ¿Ok? Entonces, ahí lo que estamos haciendo es evitando la alucinación, que es la tendencia, por característica probabilística del modelo, a responderte algo que parece válido, es semánticamente correcto, pero puede ser una barrabasada, una burrada. Me gusta el término, alucinación. Se llama así, técnicamente se llama alucinación. Entonces, contestame en base a los documentos que yo te voy a poner acá. Normalmente se pone una base de datos vectores, te voy a poner todos estos documentos y contame en base a estos documentos, respondeme en base a esto. No inventes. O sea, el motor para qué lo uso, para que escriba lindo. Claro, ¿okay? Sí. Pero contestame en base a esto. Eso es un caso de uso. El otro caso de uso, y ahí las empresas también tienen requerimientos, es, ¿sabes qué? Yo quiero entrenar ese modelo, hacer un fine tuning. ¿Okay? Quiero que el modelo no tenga que andar consultando esa base de datos todo el tiempo. Quiero usar esa base de datos para transferirle conocimiento. Y ahí entramos en un gris, porque bueno, se lo voy a dar al proveedor de este modelo. Bueno, Bedrock, ¿qué hizo? Hizo algo muy interesante. Con ciertos modelos que admiten esta característica, yo puedo poner un set de documentos tagueados, digamos, que me permitan hacer ese fine tuning del modelo
pero ese reentrenamiento me va a quedar una copia privada mía. Mirá. En mi cuenta de AWS. Entonces, yo, por un lado, dos cosas acá. Le estoy proveyendo al cliente final un modelo entrenado con su propio... Con su información. Con su propia información, pero que no va a tener acceso ni el proveedor del modelo ni ningún otro cliente de AWS ni AWS. Va a estar en su cuenta. ¿Ok? Eso tiene un costo, evidentemente. Sí, claro. Porque, digamos, tiene un costo de entrenamiento y tiene un costo de almacenamiento y de cómputo, digamos, ¿no? Pero a su vez, algo importante es, le voy a asegurar al proveedor del modelo que su propiedad intelectual no va a salir y nadie se lo va a poder, porque eso no se puede usar en ningún otro lado que en esa cuenta de AWS. Exacto. Entonces, esa es una característica de Bedrock que no la vas a encontrar en la industria en general, porque un poco lo que nosotros apuntamos es, queremos ofrecer muchas opciones para los clientes, pero esos clientes que tengan la seguridad que sus datos no van a alimentar a estos proveedores de modelos, pero a su vez estos proveedores de modelos tengo que cuidarle de que su modelo no aparezca después copiado en algún lado. O que la competencia te lo esté usando. Bueno, esto era mucho lo que estábamos escuchando nosotros. Este temor y está buenísimo que lo puedas aclarar y de esta forma, porque quedó, pero blanco sobre negro, está buenísimo. Que tengo información sensible, tengo datos de mis clientes, no quiero subirlos a un lugar donde yo no sé qué tratamiento va a tener esta información. Está buenísimo, Mariano. Y eso eso lo subís vos a tu S3, a tu bucket de S3 y es tu cuenta. Claro. Y lo que decís no es menor, porque si uno analiza el futuro de las compañías, esta propiedad intelectual es la que probablemente te diferencie de que te elijan a vos de otro. Y voy a poner un ejemplo. Lo que diferenció a Tesla durante mucho tiempo es la inteligencia que tiene el auto para tomar decisiones, porque no deja de ser un auto eléctrico. Mejor, peor, pero todos confían en esa inteligencia artificial o predictiva o lo que fuere, pero de alguna manera gran parte de la propiedad intelectual de un Tesla tiene que ver con eso. Si te lo roban y lo portan y lo ponen en otro, y bueno, ya vas a empezar a competir por las características físicas del auto, no por esa inteligencia. Y es muy válido lo que decís. Y cortito, hay una tercera opción dentro de AWS, que no es parte de Bedrock en sí, sino es parte de nuestra oferta más para los científicos de datos y los desarrolladores, que de repente no quieren empezar desde cero con un modelo, pero hay toda una comunidad open source. Claro. Y hay un montón de modelos open source. El que está hoy muy de moda en todos lados es Llama 2, que es de Meta. Pero, por ejemplo, acabamos de anunciar, hay un modelo de un instituto de... voy a decir una barra basada, pero se llama Falcon 40B. Es un modelo... Bueno, acaban de anunciar el Falcon 130B. 130 billones de parámetros, 3,5 trillones de tokens. Y es un modelo completamente open source. O sea, vos podés ver los weights, los pesos de cada uno de los parámetros que tiene. Sí, para que no esté condicionado para un lado o para el otro, sí. Y al ser open source, entidades que quieren entrenar sus propios modelos, hacer fine-tuning o utilizar sus casos de uso con sus modelos y de repente no confían digamos, en los modelos propietarios o quieren tener control sobre sesgos, sobre, sí, claro. Digamos, saber de qué se alimentó ese modelo, también tiene una oportunidad de trabajar y no empezar desde cero. Porque empezar desde cero te lleva mucho tiempo. Además, tenés que tener mucha información para poder nutrir el modelo. Si no tenés suficiente información, el resultado tal vez no sea bueno, la salida, ¿no? Lo que obtengas a la salida de todo esto. Información, recursos humanos, mucha gente laburante. Sí. Estábamos hablando con Mariano Stockel. Él es ejecutivo de cuentas para el sector público de AWS. Y sin darnos cuenta, sin pestañear, ya pasaron 40 minutos de podcast. Y podríamos estar hablando, Mariano, horas con Nicolás de este tema. Yo quiero ir redondeando porque sin dudas nos va a quedar la puerta abierta para volvernos a encontrar, para seguir hablando de este tema. Y me gustaría quizás dejarlo a quien nos está viendo y nos está escuchando por redes. ¿Qué le propones a aquel que todavía no dio un paso? O sea, decís, mira, estás en tu casa, tranquilo, escuchando, da el primer paso para este lado. Salí a hablar con tu jefe sobre este tipo de iniciativa. Rápidamente, una vez que te dé una respuesta, conectate y haces. ¿Qué le dirías como para que arranque? Algo muy interesante que está pasando con la IA generativa es que llega a las áreas no técnicas.
Sí, claro, es lo que hablábamos recién. Entonces, dispara la imaginación de la gente. Che, pero con esto podría resolver tal cosa. Claro. Entonces, nosotros tenemos, dentro de AWS, tenemos una metodología que se llama D2E, Data Driven Everything. Pregunten por qué D2E, bueno, DDE, Data Driven Everything. Esa es la forma de hacer los acrónimos en Amazon. D2E. ¿Qué es D2E? Es una metodología que venimos utilizando desde antes de la IA generativa, pero tiene mucho impacto con esto. ¿Por qué? Porque la idea, ¿cuál es? La idea es esto normalmente se utiliza como un formato de workshop, en donde vos traes a las usuarias que tienen el problema, pero que también tienen acceso a los datos, ¿saben? Claro. Son la dueña de los datos. ¿Dónde está la solución a su problema? Y saben cuál debería ser la solución. Entonces los ayudamos a conectar esos puntos, ¿no? De los datos a la solución. Pero empezando por los datos, entendiendo qué es lo que sabemos del cliente, del producto, de lo que sea parte de ese problema y cómo llegamos a la solución. Y llegar a la solución básicamente es construir un MVP, ¿no? Poder tener sobre la mesa una arquitectura de un prototipo que nosotros en vez de MVP lo llamamos Minimal Lovable Product. Mínimo producto adorable, digamos, ¿no? Viable, sí, o adorable. Sí. Adorable, ¿por qué? Porque debería ser algo que impacte, ¿no? Y en esto la IA generativa, digamos, tiene esa posibilidad de expandir la imaginación de la gente porque dice, che, yo le puedo preguntar tal cosa y me contestó, entonces yo podría hacer esto que hoy no lo puedo hacer. Entonces es importante empezar con esas áreas que tienen los problemas, poder entender los casos de uso, poder entender para qué voy a usar esa IA generativa y después encontrar la forma, encontrar esos MVPs que me permitan mostrar el valor internamente, pero rápidamente. Un poco el concepto es equivocarse pronto y rápido, ¿no? Nosotros usamos mucho en nuestros workshops de innovación una frase que escribió Jeff Bezos, el fundador de Amazon, en el 2016, una carta a los stakeholders, que están buenas porque la cultura de Amazon está reflejada un poco en eso que les escribe a los accionistas, diciéndole, che, no me pregunten por qué estoy invirtiendo en esto, porque miren, ya mostramos que lo que hicimos acá, al final, resultó en esto. Y un poco lo que decía ahí es la experimentación y el fracaso son hermanos gemelos. Porque vos no podés experimentar sin estar dispuesto a fracasar, porque si es un experimento vos no sabés cómo va a salir. Lo importante es aprender de esos fracasos y poder volver a iterar rápidamente y volver a experimentar. Y acercarte al éxito. Y acercarte al éxito lo más rápido posible, pero no en ciclos en donde ya el fracaso finalmente resulte en un fracaso también para la compañía, sino en ciclos... Son microfracasos. Son microfracasos. Es la posibilidad de vuelta, de equivocarse rápido y pronto y poder sacar conclusiones y poder volver a equivocarse para un poco lo que hacen los científicos todo el tiempo y lo que hacen, digamos, el pensamiento crítico, ¿no? Es poder generar esos ciclos de innovación. Y con la IA generativa tenés la posibilidad de hacer eso, digamos, y acercarte y experimentar y poder ver dónde la podés aplicar. Pero lo importante es empezar con el caso de negocio. Tal cual. ¿Qué problema vas a resolver? Lo más lindo es que las interfaces para interactuar con la tecnología se simplificaron muchísimo. Si lo hubiésemos mirado años atrás esto, hubiésemos tenido que aprender líneas de código tipo SQL para poder consultar cierta información y que vuelva algo. Hoy le escribís como si le estuviese hablando a una persona, entonces hoy es muy fácil interactuar con la tecnología. Entonces por eso estamos viendo tal explosión del consumo de esto. Me quedo con lo que dijo Mariano, lo que dice Nico. Voy haciendo el cierre de este podcast que ya va más de 40 minutos. Y nada, mi propuesta es, en función de lo que dijo Mariano, ponete a pensar un poco con los actores y los dueños de los datos, a dónde querés ir, por dónde querés empezar. Acércate a AWS, fíjate, contales qué es lo que necesitas. También lo puedes hacer a través de Webcom, sin duda. Y animate a equivocarte de a poco, pero sabe que también estas inteligencias artificiales hay que entrenarlas, lleva tiempo. Y el mensaje que digo es,
arrancá ahora, porque lo que no arrancaste ahora, hasta que se entrene y llegue al punto que vos querés con estos errores que vos decís, lleva tiempo. Y es una de las tecnologías que, si vos no la entrenás, no vas a ir a ningún lado tampoco, ¿no? Así que, Mariano, te agradezco un montonazo. Aprendieron un montón, aprendimos un montón sobre el tema y quedás invitado para un futuro podcast dentro de los Insane Podcasts en estudio de Webcom. Millón de gracias. Con mucho gusto y gracias. Nico, impresionante lo de hoy. Pocos podcasts con tanto conocimiento. Además, me quedaría hablando 6 horas más. Es terrible. Es impresionante. Y a todos ustedes, gracias por seguirnos, recomendarnos. Obviamente podés hacerlo vía Twitter, Facebook, Instagram. Estamos en YouTube y también en Spotify. Un saludo a todos ustedes y nos vemos en el próximo podcast.